La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Dios me permite hacer una carrera, una profesional, pero después de eso comencé aquí el seminario, hice los 4 años, continué fiel pues a Dios en cuanto al tiempo de estar en la iglesia sirviendo, me ha capacitado para trabajar con niños, con jóvenes, adolescentes y damas. El último tiempo me permitió también aprender acerca de las damas, de ver la necesidad de que en la iglesia, la mayoría de las iglesias, el mayor porcentaje son mujeres, y pues unas a otras también podemos enseñarnos y exhortarnos en amor. Durante ya hace 2 años le compartí a la iglesia el llamado acerca de salir. ¿Por qué? Porque pues en varios campamentos, en varias predicaciones, mis devocionales, Dios fue tocando mi corazón al punto de decir, pues es bueno que estés en la iglesia sirviendo cada 8 días, pero puedes dar más y más. En eso, 2 Corintios 5, si lo tienen ahí, 5, 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Dios empezó allí a inquietarme, compartí con los pastores, con los diáconos, acerca de por qué no salir, por qué no estar sirviendo de tiempo completo. Oramos y pues presenté el proyecto a la iglesia. El proyecto es de apoyo en movimiento de plantación de iglesias. ¿Qué es el movimiento de plantación de iglesias? Como Nueva Vida tiene su propósito, es hacer parte de este movimiento para alcanzar más personas. Dios y Jesús nos mandó a ser discípulos. La iglesia es la mejor forma para ser discípulos. Entonces, el proyecto es apoyar, en los años que me ha capacitado, poder trabajar en nuevas obras, nuevas iglesias, para tener pues nuevos creyentes y que pues la iglesia siga creciendo. Entonces, hace 2 años le compartí a la iglesia lo aprobó. El primer año fue un trabajo netamente en la iglesia, 1 año sirviendo, aprendiendo también la parte administrativa, capacitándome más. Ya el segundo año, que fue el año pasado, era pues estar en las 2 obras que tiene la agencia misionera Sivan, que es en Villavicencio y en Medellín. Villavicencio con Pastor Leo y su familia, y Pastor Javier Ruiz y su familia, y Liliacho en Medellín. Estuve más tiempo allí, y como iglesia estábamos orando hacia qué lugar debemos ir, debemos seguir ese movimiento de plantación de iglesias. Entonces, al presentarme también a Sivan, también me examinaron doctrinalmente, ¿verdad? Porque pues debemos ser luz y debemos estar preparados también para presentar defensa del evangelio correctamente. Allí pasé y también me fueron guiando hacia donde podía ir a apoyar y pues ser eficiente en el trabajo que Dios está llamando. Entonces, el año pasado el pastor Javier, su familia y Lili me invitaron a trabajar. Entonces, ahí está. Bueno, el proyecto del pastor Javier, si ustedes lo recuerdan, y oramos para que este año pueda venir y seguir compartiendo, es en todo el eje cafetero, ¿cierto? Especialmente Antioquia, y pues en este momento se dice el Valle de la Burra. El Valle de la Burra es la segunda población más grande después de Bogotá. Bogotá tiene más de 8 millones. El Valle de la Burra cuenta con más de 5 millones de personas.
y se dividen en diferentes municipios, que son estos que estaban aquí. Listo. Entonces, uno, pues el que nosotros escuchamos mucho es Medellín, pero Medellín es solo uno de los 10 municipios que componen todo el Valle de la Aburrá. El pastor y su familia, Lili Acho, están viviendo en Envigado, que es hacia el sur. Entonces, pues BBN es una herramienta muy bien que Dios nos ha regalado, ¿cierto? Que nos permite llegar a los creyentes. Aquí en Bogotá, por ejemplo, para 8 millones de personas, la BBN está recomendando 38 iglesias. Para el Valle de la Aburrá, solo está recomendando 8 iglesias. Habían 10, pero por doctrina tuvieron que ir mirando y observando. En este momento solo hay 8 iglesias. De esas 8 iglesias, 2 son las que ya tienen, pues, Sivan con Pastor Javier y el trabajo que están haciendo allí con Lili. Una es la iglesia de Viva de Envigado, que queda al sur. Este año ya cumple 6 años, por la gracia de Dios, ha crecido. Y ya hace 2 años, en junio de este año, cumple 2 años y Viva Centro. Allí, ¿cómo fue? Pues salió un grupo de personas de Envigado que dijeron: vamos a abrir una nueva obra más hacia el centro del Valle de la Aburrá. ¿Por qué? Pues el sistema de transporte de Medellín es costoso. Para, pues, poder desplazarse en una familia tienen que pagar mucho. Y entonces oraron y el Señor le responde. Ya lleva 2 años esta iglesia y allí específicamente está trabajando Lili con el apoyo de Peter y Heidi y Jamie en este momento. Bueno, es una foto más actualizada, ¿cierto?, de los misioneros. Está el pastor Javier, Alexandra, su esposa, David, Daniel, Pablito y Lili Acho. Entonces, ellos fueron los que me dijeron: Vivi, hay una oportunidad. Pues también vieron en el tiempo que estuve allí que podía apoyar, si podría apoyar en nuevas obras. El pastor Javier tiene en su corazón el deseo de abrir más obras. Pero pues como una nueva obra en este momento no hay un pastor en ninguna de las iglesias. Es una de las peticiones que nos ayuden también a orar por pastores que puedan quedarse allí, grupo de diáconos, para que él pueda salir a nuevos lugares. Y Lili, pues ella está totalmente trabajando en el centro, haciendo discipulados a mujeres. Ella, pues el propósito es este año, porque ya cumple 5 años con Sivan, pueda venir y compartir con todas las iglesias, volver a tomar cada iglesia, compartir con ellos, que estemos orando también por su salud. Ha estado un poquito mal de salud. ¿Cuáles son las metas a corto plazo? Metas a corto plazo es poder completar el presupuesto para el proyecto y pues salir a Medellín. El presupuesto son de 2.300.000. Este presupuesto, en este momento, pues mi iglesia que es Nueva Vida, la iglesia enviadora, tenemos el propósito de poder apoyar a los misioneros que salgan de la iglesia con la mitad del sustento. Y este año Lili está organizando con su iglesia enviadora, que fue Perdomo, para poder venir. Es más o menos más de 3 meses para alcanzar a visitar, no todas las iglesias, pero la mayoría de iglesias. Es apoyar este año este trabajo, lo que Lili está haciendo en el centro. Y también la meta es apoyar en la capacitación de liderazgo para diferentes ministerios. Como les estaba comentando, aunque lleva 5 años, aún no hay un ministerio, pues líderes formales que digan: sí, me quedo, así salga el pastor. No, es un poquito, están muy arraigados al pastor. Entonces estamos orando, ya empezaron capacitaciones para maestras de escuela dominical, para evangelismo, y de allí también entonces me invitaron a participar en este apoyo a capacitación. Y grupos de evangelismo, hay varias damas que abren sus casas, que son de buen testimonio, quieren abrir sus casas para compartir con vecinos, con familiares. Dicen: vengan acá. Pues Alexa dijo: listo, vamos a ir, vamos a organizar. Y pues el Valle de la Aburrá es bien grande, entonces poder apoyar estos grupos de damas para evangelismo.
A largo plazo, pues la oportunidad de obras nuevas, las obras nuevas que hay en este momento, Robledo es una de las comunas, la comuna 7, que escuchamos mucho en noticias, en Medellín. Allí está trabajando específicamente los misioneros de ABEM, Peter, Heidi, Jamie y ahorita llega Marisa. Ellos están orando por una oportunidad que allí pues se está presentando, entonces ya saldrían de la iglesia del centro, entonces va a quedar un poquito ahí. Y la otra oportunidad es una obra nueva en La Estrella, que queda aún más al sur, una familia que abrió y dijo: pastor, nos queremos preparar para empezar a tener un grupo de estudio en nuestra casa. Ya el pastor está yendo cada 15 días a La Estrella para una nueva obra allí. Y la otra es en Pereira. En Pereira también el pastor tiene el contacto de una familia que salió de Castilla. Él está yendo los lunes cada 15 días a apoyar, primero está capacitando a esta familia. Esas son las nuevas oportunidades que en este momento hay. Y pues fue las oportunidades que también vimos como un movimiento de plantación de iglesias. ¿Qué bendiciones les quiero compartir que me ayuden a orar? Tengo una tarjeta de oración, el que quiera comprometerse a orar es por esto, tener el tiempo de presentación en las diferentes iglesias. Aquí más o menos son 20 iglesias, entonces que puedan disponer el corazón y estén dispuestos a saber qué es lo que está haciendo Dios y cómo podemos unirnos como iglesia. Alcanzar el presupuesto, en este momento cuento con 48%, y pues por toda la transición, la verdad no tengo familia en Medellín, tengo una familia espiritual, ¿cierto? Eso es importante, pero bueno, todo exige un cambio de todo, que es un costo, pero bueno, con la ayuda de Dios, Dios ha sido fiel en estos 2 años. Me ha mostrado que es así, que está bien y que es correcto el paso que vamos a dar como iglesia. Entonces, estas pues son las peticiones que les quiero compartir con ustedes, como mis hermanos, de poder ver y decir qué está haciendo Dios. Y bueno, si Dios como pastor compartió, el deseo está en el corazón de apoyar, que así sea. Pues al final. Buenos días a todos. Bueno, un gozo saber que Vivi está con esta disposición, la verdad. Nosotros estamos muy animados en la iglesia de enviar a Vivi. Por varios años hemos estado diciendo: bueno, Vivi, vamos a salir y vamos a salir, y bueno, Dios la ha usado y doy gracias a Dios por la vida de Vivi. ¿Qué predicar cuando uno es invitado a una iglesia, viene del espacio y llega a una iglesia? Por supuesto, hay muchos temas, ¿verdad? Y específicamente hablando de misiones, Dios ha inquietado mi corazón a predicar de este pasaje en el libro de Romanos. Acompáñenme a Romanos, en el capítulo número 1. Y vamos a estar predicando sobre un pasaje muy famoso ahí en la primera. De hecho, tenemos un himno específico sobre no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a la salvación. He estado estudiando 4 años Romanos, y voy a predicar por 6 años Romanos en la iglesia. Entonces, y voy apenas en capítulo número 2. Este año vamos a acabar capítulo número 3 apenas, y tardaremos al menos otros 4 años más terminando los restantes capítulos del libro de Romanos. Esta predicación que voy a tener acá fueron 4 predicaciones, entonces condensé todo en una sola predicación, y voy a tratar de ir cuanto tiempo sea posible. En ese reloj que está funcionando, creo que está funcionando, tengo hasta qué hora, Pastor Joaquín. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Me paro? Si usted se para, yo ya estoy perdido. Ok, listo, muy bien. El contexto está en Romanos capítulo número 1, versículos 8 hasta el versículo número 16. Por supuesto, leer todo eso y estudiar todo eso no es cuestión de una predicación. Yo solo voy a enfocarme en versículo número 16, pero tenemos que entender todo el contexto para llegar al versículo número 16. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 8 a versículo número 16. ¿Qué quiere mostrar Pablo acá en estos versículos? Pablo llama, o el apóstol
da las motivaciones o las razones por las cuales él escribe a la iglesia en Roma. ¿Y cuáles son las motivaciones o cuáles deben ser las motivaciones del liderazgo o de las personas espirituales en la iglesia? O sea, ¿por qué deben estar, perdónenme, motivado la iglesia del Señor? Y yo hice este estudio, ustedes están acostumbrados a eso, creo que lo tomé de Joaquín de todas formas, de tener un estudio por la letra A. Todo lo que voy a decir hoy es por la letra A, de tal manera que usted pueda memorizar la predicación. Eso es mentira, ¿cuándo memorizan ustedes una predicación? Pero bueno, esa es la idea, ese es el propósito. Vamos por la letra A para que usted se acuerde que todo es por A por lo menos. Diga, Romanos algo tiene que ver con la A, ¿cierto? Esto es del versículo 8 al versículo número 16. El título del mensaje son las actitudes de un creyente espiritual. No te avergüences, por eso empecé por la A, no te avergüences es el título. Vamos a leer y luego vamos a hablar. Romanos capítulo 1, versículo número 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de abrir tu palabra en paz, porque podemos, Señor, hoy como congregación, como iglesia, Señor, estar conscientes y atentos, Señor, a tu palabra, sin persecuciones, Señor, en Colombia, y en particular nosotros, y te damos gracias por eso, y rogamos por los perseguidos, Señor, que tú sigas fortaleciendo, ayudando y animando, Señor, y gracias por la iglesia, y permítenos entender, Señor, el privilegio que tenemos de compartir el evangelio y las ventajas que debemos tener, Señor, al hacerlo en el Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, voy rápidamente al versículo número 8, la primera A de las cuales vamos a hablar de las motivaciones. La primera A se encuentra en el versículo número 8, es una actitud agradecida. La primera A, en versículo número 8, es una actitud agradecida. Dice, primeramente doy gracias. Pablo enseña a la iglesia, a los hermanos en Roma, que debemos ser agradecidos. Y esta es la primera A. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué es lo primero que Pablo agradece? Que la fe que él no ha sido partícipe directamente. Recuerden que Pablo no estuvo en Roma, a menos no en este momento, después estuvo encarcelado por supuesto allí, pero en este momento no estuvo, y él está dando gracias porque la fe de los hermanos en Roma se divulga. ¿Qué es lo que se debe divulgar de la iglesia hoy en día? Su fe. No qué hacemos o cómo hacemos o qué decimos, es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo recuerda que esa es la razón por la que él agradece, porque la iglesia está compartiendo su fe, porque la iglesia es conocida porque cree en Cristo. Esa es la primera A. La segunda A, y ya les dije que voy rápido, son hasta el versículo 16, es el enfoque. Versículo 9 dice, es apasionada. Versículo número 9, también otra A, es una actitud apasionada. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, y ahí sale la palabra apasionada, una actitud consistente, fuerte, anegada, en este caso particular, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y acá en el versículo número 9 tenemos que tener pasión por la oración. No sé si en nuestra iglesia es la única iglesia que los miércoles no es así, como que uno dice, todo está igual de lleno como todos los días,
Pero la iglesia que no ora es una iglesia que no adora. La oración es parte fundamental de la adoración. No es solamente un hecho de llegar a orar, es que debemos ser consistentes en la oración. Los cristianos, como personas que llevamos el evangelio, que presentamos el evangelio, debemos orar específicamente por eso. Y como iglesia debemos ser una iglesia apasionada en la oración. Versículo número 10, la tercera A es alineada con la voluntad de Dios. Versículo número 10 dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El número 10 es una actitud alineada con la voluntad de Dios. Hermanos, no podemos vivir bajo nuestros propios deseos. No podemos vivir bajo nuestros propios principios. Debemos alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esa es una pregunta que quizás Joaquín, o todos los pastores en general, pero Joaquín pueda estar recibiendo continuamente. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero evidentemente la palabra de Dios muestra que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice literalmente la que esa es la voluntad de Dios. También la voluntad de Dios es que seamos santos como Dios es santo. La voluntad de Dios es que vivamos conforme a la voluntad que Él ya ha expresado en su palabra. Luego nosotros debemos mirar en la palabra de Dios y alinearnos con esa voluntad. El deseo, ¿qué es lo que Dios quiere? Y por supuesto hoy en día estamos en los postreros tiempos, eso es una realidad. El Señor puede venir, es inminente su venida. Dios puede venir en cualquier momento, y en medio de esas situaciones, ¿qué debe estar haciendo la iglesia? De nuevo, predicando el evangelio de Cristo, obviamente orando en este proceso, y por esta alineación, por este deseo que Dios pone, que sigamos predicando la verdad del evangelio de Cristo. Versículo número 11, una actitud amorosa. Versículo número 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Aquí en el versículo número 11, la palabra que estoy utilizando es una actitud amorosa. Mis hermanos, no vamos a llevar el evangelio por contienda, aunque hay situaciones difíciles. Ayer estuvimos tenemos un curso, razón por la que tengo un botón acá, después les explico en un momento por qué tengo el botón de que te consideras buena persona, pero vamos a predicar el evangelio en un grupo que se llama Grupo de Pie. Pizza, intercesión y evangelismo. Comemos pizza, oramos por las personas y luego vamos a evangelizar. Y lo tenemos aquí en el centro comercial Titán y en algunos otros centros comerciales. A mí, les soy genuino, nunca me han sacado del centro comercial. Nunca. Se me para el celador acá, me mira y con cierta recelo, etc. Pero no me sacan, no sé por qué, es gracia, pura gracia, ¿cierto? Pero a todos mis hermanos los sacaron del centro comercial ayer. Con perro incluido, o sea, era con el perro al lado y salga de aquí porque no queremos que prediques el evangelio. Bueno, no le dijeron así, pero digo, no pueden seguir haciendo eso. A mí solo me dicen, Señor, ahí con cara de, yo no sé, de pronto tengo cara de cerdo, o será por mis músculos, no sé. Pero estaba ahí, a mí nunca, a todo el mundo, hemos ido 4 o 5 veces, a todos nos han sacado, a mí nunca me han sacado, pura gracia, pura gracia. Pero es un gozo ver que nos persiguen, ¿cierto? En el primer piso estaba tocando música electrónica unos tipos ahí y gente ahí haciendo cosas y no pasa nada, ¿verdad? Pero si compartimos el evangelio, sí, vamos a ser perseguidos. Pero ¿qué tenemos que tener? Una actitud amorosa para predicar, amorosa para ver la necesidad de la persona, amorosa para entender que si esa persona yo no le predico el evangelio de Cristo, quizás sea su última oportunidad para conocer, arrepentirse y creer en Cristo. Luego tenemos una decisión de amar a las personas. Hermanos, el amor echa fuera el temor. Si usted es uno de esos que dice, ¿yo cómo voy a testificar? Paréntesis. El pastor Lutero dijo que si tú no predicas a Cristo, seguramente tú no eres salvo. O mejor dicho, si tú no das testimonio de Cristo, seguramente no eres salvo. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si yo he recibido el amor y la gracia de Dios en mi vida, ¿qué es lo que debo hacer? Producto de ese amor. Mirar a otro que estaba perdido como yo perdido estaba, y ir a esa persona, no importa quién sea, presidente de la república o una persona botada en la acera, y predicarle del amor y de la gracia de Dios que un día yo recibí. Esa es la razón, esa es por qué Cristo murió, ese es el propósito vital de Cristo. Por eso debemos tener una actitud amorosa. La siguiente actitud, versículo número 12, es una actitud afable. Yo
tuve que cambiar la palabra humilde del versículo 12 por A de afable, pero la palabra es humilde, es una actitud que no soy superior a nadie. Mire el versículo número 12, dice, esto es para ser mutuamente confortados. Nota, Pablo está diciendo que la iglesia en Roma lo puede confortar a él. Y esa es una realidad, mis queridos hermanos, como pastores, nuestra iglesia nos conforta. Nos conforta cuando la iglesia está predicando el evangelio, nos conforta cuando la iglesia está levantándose para ir y predicar a sus vecinos, para ir y predicar a las personas que están en Transmilenio, para ir y predicar a las personas que están en la calle. Cuando hacen eso y vemos la iglesia animada, orando y enfocada, alineada con la voluntad de Dios, ¿qué sentimos los pastores? Pues este gozo, esta alegría. Yo coloqué acá ser afable, que significa que nos sentimos bien, gozosos por eso, pero Pablo dice, humildemente dice, yo voy a recibir eso de ustedes, esa confortar mi vida espiritual. Aquí el versículo 12 es una actitud afable. El versículo 13 es una actitud abundante, de nuevo es por A, pero la palabra es fructífera. Mis hermanos, los cristianos tenemos tres opciones para dar fruto. ¿Damos fruto? ¿Damos más fruto o mucho fruto? No hay más. ¿Damos fruto, más fruto o mucho fruto? Ustedes pueden leer eso en los evangelios, cuando el Señor dice a los creyentes que nosotros debemos ser fructíferos. Y después debemos decir, Él dice que debemos dar más fruto y finalmente debemos dar mucho fruto. Esa es la razón. Mis hermanos, no podemos decir que hemos conocido a Cristo, ser salvos de nuestra vana manera de vivir y seguir nuestra vida sin fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Es por el fruto que conocemos si somos creyentes o no. La exhortación aquí, mis queridos hermanos, no es a mantenernos una vida igual a la vida anterior, porque entonces, ¿de qué fuimos salvados? Fuimos salvados de nuestra vana manera de vivir. Luego el fruto, el resultado de esa salvación produce usted fruto. En particular, el libro de Proverbios dice que es sabio aquel que gana almas. El fruto es este deseo de compartir a otros el amor y la gracia de Dios. Esto es parte del fruto. No solamente a la oración, con lo cual está bien, no solamente venir a la iglesia, lo cual es perfecto, pero también evangelizar o compartir el evangelio. Es una actitud abundante, es decir, fructífera. Versículo número 14, y sigo adelante. Y acá por la letra E es una actitud adeudada. Somos deudores. Y vamos a mirar el versículo número 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Deudor. Entonces busqué la palabra, es una actitud adeudada. Mis hermanos, nosotros somos deudores. No el Señor, por gracia y misericordia, ya que Él pagó nuestros pecados y la salvación es gratuita, pero adeudamos el deseo de volver y compartir el amor que Dios nos dio a nosotros. No importa, mis queridos hermanos, cuáles sean las consecuencias de esa deuda en el sentido de ir y hacerlo, no importa. Podemos ir a nuestros vecinos que están abajo de nuestro piso o enviarnos o donde Dios quiera que nos quiera enviar. Porque tenemos esta deuda, no es una deuda de obligación, es una deuda de gratitud a Dios. La razón. Y Pablo está diciendo acá en el versículo 14 que Él es deudor a todos, como nosotros. A todos somos deudores. Al hincha de Millonarios, al hincha de Santa Fe, ¿cierto? Perdidos ambos en este mundo, ¿cierto? Y a los santos de la América, por supuesto, también tenemos que predicarles el evangelio. A todos somos deudores, ¿me siguen? O sea, no hay una excusa, no hay una persona a la que usted no debe, de su jefe. Usted también adeuda a él. ¿Pueden imaginarse esta escena? Usted puede estar entrando gozoso con los santos al cielo, franqueando las puertas de Sión, donde vienen las bienvenidas, ¿cierto? Ahí están las bienvenidas, en este lado de la puerta de Sión están las despedidas, del lado de allá están las bienvenidas. Y usted está franqueando la puerta de Sión, y de pronto voltea a mirar y ve a otro yendo al infierno, que usted conocía, y cruzan sus miradas, estoy solo haciendo una historia, ¿me siguen? Pero cruzan sus miradas, y él puede señalarle diciendo, tú sabías que esa era una verdad y no la compartiste. Somos deudores a ellos. Entonces cuando yo predico el evangelio y la persona dice, yo no voy a conocer,
yo no voy a tomar una decisión por Cristo, entonces yo hago esta misma historia. Le digo, bueno, en el día en que Dios no quiera, moramos en el mismo día y nos encontremos por casualidad de la vida a nuestros ojos. Tú no me podrás señalar si tú no me compartiste. Tú te quedaste callado. Y les digo, esta es una deuda suya. Esta es su responsabilidad, lo que usted haga con el mensaje. Nosotros acá no convencemos, es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia, de juicio. Es Él, pero yo soy ¿quién? El mensajero. Yo llevo un mensaje. Y eso es lo que yo debo hacer como iglesia. La iglesia debe llevar el mensaje. De eso se trata el ministerio de Viviana. De ir y llevar el mensaje a toda criatura, no importa quién sea. Esa es la razón. Versículo 15, el versículo 15, por la letra A, la última es una actitud activa. Activa. Así que en cuanto a mí, pronto, y de ahí saqué la palabra activa, pronto, no espere, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, es el deseo. No creo en el evangelismo por amistad, no creo en eso. Voy a hacerme amigo de la persona y después de que sea amigo de la persona y él quiera mencione una palabra por T, es que Dios me está diciendo que empiece a hablar de Dios. Eso es evangelismo por relación. ¿Cómo sabemos que la persona al otro día no va a morir? ¿Cómo sabemos que la persona va a esperarme hasta que algún día aparezca la palabra de y yo empiece a testificarle? No creo en el evangelismo por relación. Tú debes predicar el evangelio a toda criatura inmediatamente. ¿Cuánto tiempo necesitas para ser un amigo? Segundos, minutos. Solo ten una actitud cariñosa, amorosa, afable, humilde, de amor hacia la persona y tú ya puedes predicar el evangelio. O lleva un botón como estos. ¿Qué dices? ¿Te consideras? ¿Sabes? Esto es fácil, el evangelismo es muy simple. Pon un botón así, yo no vendo los botones así que no estoy haciendo publicidad. Tengo mi botón acá y la persona se acerca y con disimulo ahí con un ojo. Y listo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer más? ¿Tú te consideras buena persona? ¿Con una actitud? Claro, todo el mundo se considera buena persona. Espero que aquí nadie se considere buena persona, si no, igual que el pastor Joaquín les testificaré al final del servicio. Y dice, sí, claro, soy buena persona. Entonces empieza el evangelio, ¿cierto? El evangelio empieza por la ley. Si te consideras buena persona, has guardado los 10 mandamientos, has mentido, has robado, has desobedecido a tus padres, y la respuesta es que he mentido, he robado, he desobedecido a mis padres. Entonces, ¿qué buena persona eres? No eres una buena persona. Si Dios te juzgara por los 10 mandamientos, ¿a dónde irías? ¿Irías al infierno? ¿Te preocupa ir al infierno? Claro que me preocupa ir al infierno. Entonces, ¿qué viene? El mensaje de la gloria y de la misericordia y del amor de Cristo por Él. Amén. Y entonces, un simple botón de 2,000 pesos gana el alma de alguien que está perdido y yendo al infierno. ¿Me siguen? El enfoque, mis queridos hermanos, de pasión, de acción por la obra, es lo que tenemos que hacer. Ya pueden tomarme el tiempo, esa fue la introducción, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que, mis hermanos, no debemos avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios. La vergüenza inicia, como todo inicia en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo número 25. Ustedes recuerdan que en el capítulo 2, versículo 25, la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Luego, cuando vemos, la vergüenza es posterior a la caída, o mejor dicho, viene con la caída. Luego, en los versículos más adelante, en el capítulo número 3 de Génesis, Adán y Eva, versículos 9 y 10, Adán y Eva huyen y se esconden porque por vergüenza, se tapan también por vergüenza, se esconden por vergüenza y muestran que la caída hace que nosotros sintamos vergüenza. Y en particular aquí estamos hablando de evangelizar. No levante la mano, pero muchos hemos tenido vergüenza de evangelizar. Seamos sinceros, no abrimos nuestra boca para evangelizar. Eso está mal. El evangelio dice, no me avergüenzo del evangelio. Usted debe tener las oportunidades. No somos pescadores, me refiero en trabajo, pero uno
yo he ido a pescar algunas veces, no he pescado nada, alguien me pescó a mí, me cogió un gancho y me pescó, pero fui a pescar, uno no espera que uno no se hace en la playa y espera que los peces le caigan ahí. No, uno ¿qué tiene que hacer? Meterse. Fuimos a pescar ahí al mar con un amigo y uno se mete como unos 10 metros, saca su caña de pescar y viene la ola. Entonces usted tiene que lanzar donde cae la ola, donde golpea la ola, usted tiene que lanzar el anzuelo ahí, porque los peces cuando la ola golpea levanta lo que está en el fondo de la ola y los peces vienen a comer esas cositas. Entonces el gancho tiene que caer ahí porque están los peces. Pero usted está como tratando de atinarle a la ola, ¿verdad? Y viene la ola y te golpea, ¡pum! A veces pasa en el evangelismo eso. Usted está ahí tratando de pescar, cuando de pronto una respuesta equivocada, no la recibe en el folleto, usted se enrolló ahí en el evangelio, lo que sea, es complicado a veces. Pero igual tenemos que ir a hacerlo, porque no tenemos vergüenza de hacer eso. Ahora, la vergüenza puede venir por el ridículo o la crítica. ¡Ah, qué ridículo! Tiene un botón amarillo, que si es una buena persona. Y la gente de Transmilenio o así, la gente medio tuerce, ¿qué está diciendo? Es así, y uno dice, pero ¿de qué se trata esto? En la oficina, ¿pueden imaginarse? Estar toda esta semana yendo con mi botón a la oficina. ¿Qué está haciendo este carro? Yo tengo que pasar por un grupo, hacia un grupo de homosexuales ahí en la esquina donde yo trabajo. Soy amigo de ellos, porque yo me paro ahí y ellos me venden un dulce y ellos pueden leer, yo voy y le compro un dulce y ellos mientras tanto leen eso y sí, yo soy buena persona, hey, vamos a charlar de ser buena persona, le comparto un folleto. Ese es evangelismo en acción. No estoy diciendo que yo sea algo mejor o mayor o más interesante que ustedes, no, es simplemente un ejemplo de cómo hacerlo, muy simple. No echa vergüenza por el ridículo, la crítica, la traición, el rechazo. Pablo fue encarcelado en Filipos, expulsado en Tesalónica, sacado en secreto en Damasco y en Berea, escarnecido en Atenas, tratado como un loco en Corintio, declarado blasfemo en Jerusalén, fue apedreado, fue dejado muerto en Listra. Él podría tener vergüenza. Me han tratado tan mal, me ha tocado bajarme por tantos sitios, he tenido que correr de tantas maneras. Y la peor muestra de vergüenza posible en aquella época, la crucifixión, Cristo fue crucificado. Pero no nos avergonzamos del evangelio, mis hermanos, porque nosotros sabemos a quién hemos creído. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 14, pero vamos a ir rápido. Estoy en Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Este es un pasaje tremendo, pero el versículo número 7 dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay cobardes en el cristianismo, no los hay. Usted, para ser cristiano, tiene que ser valiente. Es la palabra más repetida en el Antiguo Testamento, 365 veces Dios dice ser valiente. A varias personas en varias ocasiones, ser valiente, ser valiente. En este versículo dice que el Señor nos dio un espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8, por tanto, porque Dios te dio este espíritu, porque Dios te dio este poder que es el Espíritu Santo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este es el mensaje de gracia. Este es el mensaje de salvación. Predica el Evangelio y sufre aflicciones por eso. ¿Creen que te van a sacar o te van a poner ahí en la mitad del pitán y te van a dejar predicar en lugar y van a correr a esos que estaban tocando música electrónica y te van a poner ahí en la mitad para que tú prediques? Pues no, te van a echar el perro. Eso es lo que pasó, te van a echar el perro. Y no culpes a los no es tu pelea con carne y sangre, ¿cierto? No es con los heladores que tienes que pelear. Si te sacaron, ¿a dónde hay que predicar? Pues afuera, ¿cierto? A mí no me sacan, entonces yo predico adentro. Lo siento, no sé por qué no me han sacado. No estoy animado que no me han sacado, digo, gracias a Dios no me han sacado. Pero
Es eso, ¿verdad? Es que tenemos que seguir predicando el Evangelio. Vamos a Romanos, de nuevo, no se pierdan, por favor. Dice, porque no me avergüenzo, ya hemos hablado de eso, porque es que Poder de ¿el Dios. poder de quién? De De Dios. Dios. La palabra ahí es dunamis, no piensen en dinamita, porque dinamita no existía en el tiempo de Jesús. Uno dice dunamis y claro, yo también prediqué es dinamita, pero no puedo tomar esa palabra porque esa palabra es contemporánea. Dunamis es omnipotencia de Dios, es el poder de Dios para salvación. Los amigos del paralítico, ¿recuerdan esta historia del paralítico? Estos son los mejores amigos que usted puede tener, por cierto, paréntesis. ¿Cuáles son los mejores amigos que usted puede tener? Cuando usted está paralítico, lo llevan a Cristo. Ese es el mejor amigo que usted tiene. No el que lo invita a Xbox, no el que lo invita a cine, es el que lo invita a Cristo. Y este tenía 4 amigos. Esta es una bendición, es paralítico, tenía 4 amigos. Cristo está predicando en una casa y empiezan a romper el techo. Se pueden imaginar uno tratando de predicar y sonando por allá una teja, respaldando. De pronto baja en medio, enfrente de Cristo, un paralítico. Y él que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ese es el milagro ahí. Ahí no hay más. Ese es el único milagro que necesitamos ver. Los cristianos sabemos que el milagro se encuentra en que Dios puede perdonar mis pecados. Ese es el milagro de salvación. Y baja el paralítico ahí y dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen entre sí, dice, ¿cómo puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Pues Él es Dios. Entonces dice, es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues si yo no estoy diciendo, si estoy diciendo mentiras, Dios no puede actuar en mí porque soy un pecador. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Cristo puede perdonar tus pecados. Cristo puede darte vida eterna, aunque estés paralítico. Ese es el milagro de la salvación. Que un pecador, en Efesios capítulo 2, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Ese es el milagro que ha ejecutado Dios en ti y en mí, si tú has puesto tu confianza en Cristo. Él te dio vida eterna. Porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y déjenme leer una historia, con esto estoy terminando, una cita más bien, de un predicador que se llama George MacLeod. No sé si se pronuncia correcto, pero es así. MacLeod es George MacLeod. Búsquenlo de todas formas ustedes. Sencillamente, abro comillas, sencillamente discuto que la cruz debe ser levantada en el mercado como también en la puerta de la iglesia. Estoy recuperando la alegación que Jesús no fue crucificado en una catedral entre 2 telas, sino en una cruz entre 2 ladrones, en el basurero del pueblo, en una encrucijada tan cosmopolita que tuvieron que escribir su título en hebreo, en latín y en griego. En la clase del lugar donde los cínicos hablan sucio, los ladrones maldicen y los soldados apuestan. Porque es allí donde Él murió y es eso por lo que Él murió. Y de eso se trata su muerte. Es allí donde los hombres de Dios deben estar. Y de eso se trata sus vidas. De predicar a aquel que entregó su vida por el más vil pecado. De eso se trata esto. De eso se trata la vida de Vivi. De eso se trata la vida de los misioneros. De eso se trata la vida cristiana. De compartir el Evangelio. Sí está bien venir el primer día aquí. Recuerden que hoy es el primer día de la semana, a primera hora de la semana. Venir a la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero eso no es la vida de cristiano. La vida de cristiano está en la plaza de mercado, donde se necesita la palabra de Dios. Termino en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, y permítanme leer este versículo de la Nueva Versión Internacional. ¿Listo? No es un versículo sacado directamente de la Reina Valera, estoy tomando este versículo de la Nueva Versión Internacional. Fijemos la mirada en Jesús. Estoy en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cristo menospreció la vergüenza. Cristo no se avergonzó de ti, no se avergonzó de mí. Porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si usted está esta mañana y no está seguro de su salvación, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Y no le digo esto como una muletilla. Es la pregunta más importante, es la pregunta más seria que usted tiene que tener una respuesta. Y no es una respuesta hacia su pastor, es una respuesta hacia usted. Si usted no sabe a dónde va a pasar la eternidad, por favor, no se vaya. Hable con la persona que lo invitó, hable conmigo, hable con su pastor. Pregúntele, pastor, ¿cómo hago para ir al cielo? No se vaya sin estar seguro a dónde va a pasar su eternidad. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y ayúdanos, Señor, a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Y te ruego, Señor, si hay alguien aquí que aún está muerto en sus delitos y pecados, Señor, que todavía no ha recibido el regalo de la vida eterna por la fe puesta en tu Hijo Jesucristo, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Y encomendamos el resto de día en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Señor,